Cinépolis Galerías Acapulco presenta Horizonte Utópico. Buscamos por medio del análisis la reflexión de nuestra realidad como ciudad, como estado y como país. Horizonte Utópico. Porque no somos solo un portal de noticias, somos una nueva manera de entender la noticia. Horizonte Utópico, periodismo de análisis. Horizonte Utópico. Horizonte Utópico. Hola, Horizonte Utópico, programa número 29. Buenas noches. Saludo a mi amigo Cristian Navarrete, como todos los martes. Hola, Cristian. Domingo, amigos de Horizonte Utópico, es un gusto como siempre estar compartiendo este espacio contigo, Domingo. Saludo para todos ustedes y vámonos de lleno con el tema, Domingo, que ha estado pendiente, esperando más resultados, que la información fluya a través de las semanas. Sí, bueno, de alguna manera es tratar de cerrar una etapa con respecto a la cuestión política. Esta vez vamos a hablar de esta etapa que fueron las elecciones en diferentes estados del país, pero principalmente nos vamos a enfocar a la más importante, la más significativa, que es la del Estado de México. No significa que nos olvidemos del tema, porque no funciona así, no es así en la realidad. Esto va a generar muchas cosas, no solamente en la vida política, sino en los diferentes áreas, ámbitos del país. Y bueno, me gustaría empezar mencionando que prácticamente todos perdieron. Perdió la democracia, perdió la credibilidad en los institutos electorales. Nadie ganó. Vamos a poner las cosas desde la cuestión institucional. El Estado perdió también y la ciudadanía se siente nuevamente defraudada, se siente confusa, nos queda un sabor amargo nuevamente ante una elección importante, y esto poco abona a la democracia. Esto invita poco a la gente a participar. Es lo que muchas veces los grandes protagonistas no se dan cuenta. Y esperamos que esta elección genere algún otro tipo de movimiento, sobre todo por aquellos, insisto, responsables de la política del país. Yo sé que a mucha gente no le gusta los temas políticos, les parece aburrido, les parecen moralmente sucios. En un principio a mí también así me parecía. Sin embargo, hablar de política es hablar de educación, es hablar de seguridad, es hablar de economía, es hablar de salud, es hablar de calidad de vida, es hablar de proyecto de nación y al mismo tiempo pues de proyectos personales. Ejemplo de ello, cuando la política no cumple gran parte de su función, vamos a poner el ejemplo de Guerrero, pues emigra muchísima gente, como lo han hecho más de 20 millones de personas a los Estados Unidos. Entonces la política tiene que ver con el día a día, tiene que ver con la vida de las personas. Desde ahí están los hilos que para bien o para mal manejan el destino de millones de familias. Cristian. Domingo, fue unas elecciones que marcan el preámbulo, como ya lo hemos mencionado, para las elecciones del 2018. Pero ¿por qué la del Estado de México, desde tu punto de vista, es o fue o sigue siendo, mejor dicho, la más importante? Mira, es significativa, es decir, cambia, enseña, modifica, da lecciones a la vida política nacional. Mira, las elecciones con la importancia como la que tuvo la del Estado de México, se supone, si son elecciones correctas, regenera los equilibrios del país y por supuesto le da legitimidad a un ganador. Todo lo contrario cuando no estamos seguros, estamos convencidos de quién ganó. Entonces, importante que una elección sea limpia para reafirmar la legitimidad
del que gana. Yo quiero que no se confunda aquí una cosa. Mira, probablemente le van a dar a Del Mazo, si no es que ya se lo dieron, su documento donde le nombran ganador. Y es legal, él va a ser el gobernador legal. Porque hay un documento que lo avala. Porque hay un documento, pero no es legítimo. Porque la legitimidad política tiene que ver con la credibilidad. Que la gente crea que sí ganó. La percepción es distinta. La percepción es distinta. Y mira que ganó con muy poco, ¿eh? ¿Sabes con cuánto ganó? ¿Con cuánto? Ganó con solamente el 17% del padrón electoral del Estado de México. 17%. Es decir, si hubiera 100 habitantes en el Estado de México, solamente 17 lo eligieron gobernador. Entonces es muy poco. Por eso muchas veces les cuesta demasiado al gobernante generar movimientos, generar inercias para el desarrollo de un estado o de un país, porque la gente no les cree, no les sigue. El caso de Felipe Calderón Hinojosa, por ejemplo, que sabemos fue un presidente espurio, el país quedó inmovilizado, el país no creció, no tuvo empleo, lo que sí tuvo para que él pudiera mantenerse una terrible guerra, ¿no? Que él se inventó. Entonces esas son las consecuencias de no ganar limpiamente. Cristian. Y es muy importante porque si la ciudadanía sigue sin participar, porque solamente, como lo manejas tú, es el 17% que participó, ¿dónde está el otro porcentaje que es más del 60-70% de pobladores que no salieron o no votaron por Del Mazo en este caso? ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Ok. O sea, esa otra gran parte que su candidato no ganó, no solamente queda insatisfecha, queda frustrada, queda desilusionada, queda enojada. Entonces el proceso electoral, por eso es lo importante del tema, porque el proceso electoral del Estado de México nos demuestra que ya quedó viciado, ya quedó marcado el proceso electoral para la presidencia de la República del 2018. Entonces, esa elección abiertamente intervenida por el Estado a nivel federal y a nivel estatal, marca y ensucia políticamente la vida del país durante el 2017 y lo que viene del 2018. Verán que no exageramos desde Horizonte Utópico o los analistas políticos en otros medios, verán que la situación va a ser bastante complicada. Para muestra un botón, hablábamos hace unos minutos con Cristian, que el PAN y el PRD tuvieron que acudir a la OEA, a la Organización de los Estados Americanos, a quejarse, a mencionar que el Estado mexicano mete las manos en las elecciones y que necesita nuestro país entonces un árbitro internacional, que vengan visitadores, que vengan observadores a ver las elecciones del país, porque no creen los propios partidos ni la ciudadanía en el instituto, en los institutos electorales del país o en el INE. Qué vergüenza, qué pena que esto ocurra en pleno siglo XXI. Cristian. Y la respuesta de la OEA fue que va a enviar observadores para el 2018 a petición del PAN y el PRD, pero van a estar presentes el año que viene en las elecciones. ¿Confirmado, Cristian? Confirmado. Mira, por eso las elecciones del Estado de México enturbiaron, ensuciaron y empeoraron el proceso electoral para el próximo año. Cosa importante, grave de muchas formas. Cristian. Está viciado, la elección estuvo viciada, pero creo, desde mi punto de vista, fue más notorio, porque hay que ser claros, en otras elecciones hay injerencia de los niveles de gobierno, ya sea municipal, estatal o federal, en las elecciones porque les conviene que quede su partido, su candidato, pero en estas elecciones en particular creo que fue más notoria, o es más notoria porque ya las personas están un poquito más abiertas, existen redes sociales y es donde también la gente comparte y se da cuenta de todo lo que está pasando. Entonces, ¿se notó más o fue más notoria vicio que hubo en las elecciones? Por eso es que llama más la atención y por eso es que se marca como un preámbulo a las elecciones del año que viene y por eso todo este alboroto, claro, vaya, ¿no? Claro. Mira, yo observo los siguientes ángulos o aristas de esta situación. Punto número 1,
esa elección abiertamente intervenida, ¿sí?, es la antítesis de lo que este país, de lo que México necesita. Unas elecciones limpias donde hubiera ganado el que fuera. No importa el que ganara fuera del Mazo por parte del PRI, del PRD o de Morena, el que fuera. Cuando es limpio, quita presión al gobierno federal, quita presión a la vida política, económica y social del país. Un país que no crece, un país que está atascado, que las reformas a las cuales apostó el presidente de la República, por mala suerte o por lo que tú quieras, no funcionaron. La reforma energética, se caen los precios del petróleo, la reforma fiscal queda trunca, la reforma educativa, todavía no vemos dónde están los pies o la cabeza o los brazos. O sea, hay un impasse en el país. Y unas elecciones tan competitivas, tan importantes como las del Estado de México, limpias, le hubieran quitado presión a las cuestiones políticas, sociales y económicas del país. Ahora, hay un aspecto muy importante. En el Estado de México, me encantó lo que dijo Lorenzo Meyer la semana pasada. Lorenzo Meyer menciona que lo que más le conviene al poder es un Estado pobre para que puedan comprar su voto y ellos se mantengan en el poder. ¿Qué tesis tan genial? Sencilla, pero genial. Y el poder es así. El poder está deshumanizado, no tiene siglas, no tiene siglas, no tiene colores. Y ese poder es al que no le importa la democracia, no le importan los conflictos que vengan más adelante. Lo que le importa es mantenerse lo más posible en el poder, seguir manteniendo el status quo ahí por tiempo indefinido. Entonces, ¿qué ocurre? Que con las redes sociales nos empezamos a dar cuenta, porque los medios electrónicos tradicionales, pues de alguna manera están copados, de alguna manera tienen intereses y no dicen el total de la realidad. Dice la sociología, un dato muy importante, que solamente plasman entre el 30 y el 40% de la realidad, los medios tradicionales. Pero las redes sociales sí, posiblemente el fenómeno no lo entendamos todos completamente, pero el sentir lo plasmamos y eso es muy importante. Y eso sí es parte de una realidad. Cristian, ¿quieres un corte y regresamos? Vamos a un corte, Domingo, si te parece. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Vámonos y regresamos en un momento. ¿Y los boletos? Y los boletos para Cinépolis. Estás escuchando Horizonte Utópico con Domingo Canales. No te desconectes. En un momento continuamos. Estamos ubicados en la Avenida Cuauhtémoc, número 134, Fraccionamiento Hornos, código postal 39355, teléfono de contacto 247-7362, en Acapulco, Guerrero, México. Visita nuestra página de internet www.horizonteutópico.com y en redes sociales nos encuentras como Horizonte Utópico. Estamos de regreso. Horizonte Utópico, periodismo de análisis. Horizonte Utópico, estamos de vuelta. Bien, Cristian, me quería tocar algún tema, está inquieto con el Estado de México. ¿Qué pasa, Cristian? Gracias, Domingo. Preguntarte, a ver, ¿qué tan importante es la elección que se dio en el Estado de México para todo el país? Mira, el Estado de México, a pesar de que geográficamente no es tan grande, por ejemplo, como el estado de Chihuahua, por ejemplo, como Nuevo León, es sumamente importante porque es el estado más rico del país y maneja un presupuesto
de lo más elevado, ¿sí? Pero aparte es el estado que tiene el mayor número de electores en el país. Mira, ¿por qué fue con todo el gobierno federal? No solamente porque el presidente de la República tenga sus orígenes en Atlacomulco, ¿verdad?, en el Estado de México. Nayarit, por ejemplo, no le dio tanta importancia y perdió el PRI en Nayarit, pero tiene 814,000 electores contra los 11.3 millones de electores que tiene el Estado de México. 11.3 millones casi determina una elección presidencial, aunado a los recursos económicos que destina la Federación a este estado. Insisto, siendo el más rico por la industria del país, Cristian. Pudiéramos hablar que sería una comparación como la joya de la corona. Efectivamente. Lo que sería que Acapulco ya es el Estado de México. Ni más ni menos, bien. Sí. Pues interesante, Domingo. Vamos a ver qué es lo que resulta de esta petición que hizo, también volviendo a la de la OEA, qué es lo que resulta de esa petición que hacen los partidos para el 2018. Ya confirmaron que van a venir, pero ¿va a servir de algo su presencia? Debería de servir para dar certidumbre y para que de alguna manera detengan un poco más las triquiñuelas, ¿verdad? Los partidos que decidan comprar el voto o hacer trampa. Ahora, antes de llegar a estas cuestiones, que insisto, qué penoso que vengan de otro lado a dar legalidad en nuestro país, hay algo que siempre sucede cuando no se gana con esa legitimidad. Se dice que para mantener entonces el poder y tener gobernabilidad recurren a el autoritarismo y recurren a la violencia del Estado. Entonces, ojalá que no sea así en el Estado de México. De por sí es uno de los más violentos del país. De por sí las cosas están muy complicadas con respecto a la seguridad. Y luego, con tan poca aprobación, esperan muchos analistas que se trabaje con mano dura, que el Estado recurra a la violencia, y otros esperamos pues que no sea así, que se haga lo necesario para que pues se trabaje correctamente. Lo que más queremos todos es paz y certidumbre, Cristian. Y para eso es importante que continúe la participación de la ciudadanía, para que esté al pendiente, porque al final de cuentas el gobierno está gracias a nosotros, para bien o para mal, y es importante la participación, no nada más en las elecciones, sino todo el tiempo. Sí, o sea, la democracia, mucha gente relaciona la democracia con elecciones, pero ese es apenas un eslabón. La otra parte de la democracia tiene que ver con el Estado de Derecho, tiene que ver con la rendición de cuentas, tiene que ver con la legalidad, tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con el respeto a la libertad de expresión, a la vida de los periodistas y a su labor, y que terminemos de entender qué significa democracia. Es eso, Cristian, va más allá de una elección. Domingo, si me permites, como siempre, hacer un pequeño paréntesis antes de irnos, comentar antes de que terminemos el programa, que estén pendientes nuestros amigos de Horizonte Utópico, porque estamos ya regalando otra vez boletos. Con nuestra amiga Cindy Dorantes ya estamos regalando boletos, y es importante que estén al pendiente de nuestras promociones, de nuestras trivias que estamos realizando, para que puedan participar y llevarse sus boletos y poder asistir a Cinépolis. Exacto, te refieres a las cortesías para ir a Cinépolis Galerías Acapulco. Sí, es correcto, Domingo. Bien, y la actividad la tiene Cindy Dorantes. Claro, que sigan las cápsulas de Cindy, para que estén al pendiente de las trivias o las preguntas que va a hacer sobre las películas que maneja, y que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Domingo. Sí, muchas gracias, Cristian, espero que les haya gustado este programa. Nos vemos el jueves con el favor de ustedes. Hasta pronto. Gracias, Cristian. A ti, Domingo. Hasta luego. Un saludo. Gracias. Horizonte Utópico. Buscamos por medio del análisis la reflexión de nuestra realidad como ciudad, como estado y como país. Horizonte Utópico. Porque no somos solo un portal de noticias,
Somos una nueva manera de entender la noticia. Horizonte Utópico, periodismo de análisis.